Bueno, buen día, ¿cómo están? Me disculpo Buenos porque días. recién pude ingresar. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el aspecto del desarrollo de la personalidad, lo que es el desarrollo de la personalidad. Bueno, acá, por ejemplo, tengo un ejemplo de un niño que se llama Timmy. Nos dice que Timmy va algunas veces a la biblioteca con su abuelo. Una tarde, el bibliotecario, por molestar, le pregunta, ¿puedes leer? Y le da un volumen de Shakespeare abierto. Timmy quedó momentáneamente sorprendido por este libro sin cuadros, pero luego, en una perfecta imitación de su abuelo, busca en todo su bolsillo y dice, debe haber dejado, debo haber dejado mis anteojos en la casa. ¿Qué hace el niño? Acá nos muestra que el niño se va siempre a la biblioteca con su abuelo y seguro que ve a su abuelo que y que utilizas y utiliza su anteojo, ¿verdad? Y el niño como es pequeño aún no puede leer y solamente seguramente se le dan los libros que son adecuados para su edad, ¿verdad? Así que, ¿qué hace? Busca de forma, ¿verdad? Como si fuera su abuelo, busca, ¿qué busca? Busca sus anteojos y le dice al bibliotecario que no tiene su anteojo para leer, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Qué nos dice? Que el acto de Time ilustra un desarrollo importante de la personalidad, la identificación, la adopción por el niño de características, creencias, actitudes, valores y conducta de otra persona o de un grupo. Sabemos que los niños, ¿qué hacen? Invitan a las personas adultas, o sea, que copia todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hace mamá, papá o la familia alrededor que está en el niño. Hoy en día, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de familia. No simplemente es mamá, papá y hermanos, sino también ya está mamá que no está, ¿verdad? Por ejemplo, papá, o solo está papá, no está mamá, o vivimos con los abuelos, o respectivas familias, ¿verdad? De diferentes tipos nucleares. ¿No? O en ocasiones también está la adopción, que no tiene, ¿verdad? Una... em, digamos, una unión sanguínea, sino es por adopción. Así que, ¿qué sucede? Como para que la personalidad de un niño se desarrolle, necesita de mi entorno familiar. Y el entorno familiar es lo que influye en su personalidad. Entre las edades de 3 a 6, un niño normalmente hace una identificación fuerte con su padre o con otro hombre, mientras que una niña se identifica con su madre o con otra mujer. Algunos psicólogos creen que esta identificación forma en una parte los códigos morales de los niños, como también su comprensión de lo que se espera de los miembros de cada sexo. Bueno, el niño pequeño, digamos de bebé, tiene un apego muy importante, ¿verdad? En su sexo opuesto, pero avanzando, llegando, por ejemplo, entre los 5 o 6 años, ahí cambia ese apego hacia a su sexo igual. Por ejemplo, la mamá con la nena, el papá con el nene. ¿Por qué? Porque al nene le atrae lo que hace papá y a la nena le atrae lo que hace mamá, ya que se identifica físicamente hacia sus iguales sexos, digamos. A la niña le interesa más lo que mamá se pone, lo que mamá hace, por ejemplo, le gustan sus ropas, sus maquillajes, sus peinados. Al nene le gustan los autos, le gustan las motos, le gusta lo que papá hace como su trabajo. Por ejemplo, si trabaja en una oficina, ya le gusta ver a las corbatas, le pone los zapatos de papá. Así que se identifica según su cada sexo. Entonces, el sexo con el que nacemos es un elemento clave de nuestra identidad. Es generalmente una de las primeras cosas que la gente quiere saber acerca de nosotros al nacer y una de las primeras cosas que los otros notan de nosotros a través de nuestra vida.
Afecta cómo miramos, lo que usamos y cómo trabajamos y cómo jugamos. Tiene influencia sobre lo que pensamos acerca de nosotros mismos y lo que otro piensa sobre nosotros. Todas estas características y otras están incluidas cuando se referimos, usamos las palabras género, que significa masculino o femenino. Bueno, eh, nosotros ya nacemos, ¿verdad? Biológicamente identificados, tanto mujer como varón, porque tanto en nuestros órganos externos y después en internos, ¿verdad? Entonces, el niño también, nosotros le enseñamos a través del aprendizaje, el niño sabe qué debe ponerse, qué no debe ponerse, qué debe hacer un nene y qué no deben hacer. Por ejemplo, el típico color. El nene de 6 años no te va a querer poner ropa rosada, por ejemplo. No, ese es de nena, ese no, yo no me voy a poner. O la nena, la nena, por ejemplo, típicamente no es que los colores demasiado, ¿verdad? Tiene temor para ponerse, pero le atrae lo que es el color rosa. Es como una identificación de sexo, que el rosa es de nena y el azul es del nene. No sé si me entiende. Es como, digamos, un aprendizaje cultural que tenemos desde siempre. Las diferencias anatómicas entre niño y niña, entre adultos y niños, fascina a lo que tiene de 3 a 6 años. Quiere saber cómo los adultos hacen a los bebés, como un chiste verde llena su conversación, aunque la mayoría de estos chistes se centra todavía alrededor del baño, más que de la alcoba. El niño verá tiene intereses. ¿Por qué yo soy nena y por qué él es nene? ¿Por qué su cuerpo es así y su cuerpo no, en mi cuerpo no es la misma cosa? Por eso la curiosidad. Por eso es importante no que los padres, por ejemplo, no se cambien su ropa en frente de los niños, aunque sean pequeños. Viste que a los 3 4 años los niños ya empiezan a querer entender su cuerpecito, o sea, querer saber el por qué tiene ese órgano, por qué es así su cuerpo. Así que es muy importante que la mamá o el papá no se quite, o sea, no se cambie la ropa en frente del niño. ¿Por qué? Porque la curiosidad son más intenso, perdón, cuando eso sucede. Acá lo dice, ¿por qué los niños están en edad de portar de esta manera? La explicación freudiana es que ha encontrado que la etapa fálica causado la fuente principal de gratificación biológica, que previamente se centra en la boca y luego en el movimiento de los intestinos. Cambia el área genital. La etapa fálica es llamada así por el falso pene, el hecho de que Freud diera el nombre del órgano masculino a una etapa que se aplica a las niñas tanto como los niños muestran su orientación machista. Bueno, acá habla el teórico Freud sobre la etapa fálica, ¿verdad? En esa etapa hablamos de los 5 años, ¿verdad? El niño empieza a tener curiosidad y si una nena tiene un hermanito, quiere saber, ¿verdad? Acá no dice por qué el nene tiene ese tipo de órgano y yo no tengo nada, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahí está la curiosidad. No, no digamos que no es una curiosidad sexual, no. O sea que no es, como dice acá, como un chiste, ¿verdad? Sino para ello es una curiosidad física, de por qué yo tengo y el de por qué él tiene, ¿verdad? No, no tengo o tengo. ¿Por qué el enfoque sexual de los sentimientos de los niños en esta época cambia en la naturaleza de su afecto? Freud atribuye al cambio a los complejos de Edipo y Electra, que creyó que era la fuerza central en el desarrollo de la personalidad del hombre y la mujer, que yace bajo la ansiedad y los miedos que comúnmente nacen en esta edad. Un resultado importante de la resolución de esta fuerza es la aparición del superyo, la parte de la personalidad que monitorea la conducta del niño. Bueno, eh, la curiosidad del niño
de sus sexos diferentes es constante, como le dijo. No, es por la atracción sexual, no tiene nada que ver esa parte, sino es una curiosidad por qué cada ser humano o que cada sexo son diferentes. Eso es lo que ellos quieren saber. ¿Por qué lo que esa persona tiene, lo que no, yo no tengo? Y cómo funciona, por ejemplo. Eso es esa curiosidad lo que existe entre los niños. No sé si tienen algunas preguntas o que quieren comentar algo. Algo que quieren mencionar. Si tienen preguntas, puede prender nomás su micrófono y hablar sin ningún problema. Pueden tener cuando a usted le parezca. No hay que tener problema con eso. Complejo Electra. Vamos a hablar un poquito de lo que es complejo Electra. La contraparte femenina del complejo Edipo implica el apego sexual al padre y la rivalidad contra la madre. Se llama así por la leyenda griega en la cual Electra, la hija de un rey, ayuda a su hermano a matar a su madre para vengar el asesinato de su padre. De acuerdo con Freud, el deseo de las niñas por su padre proviene de la envidia por el pene, del deseo de un pene que ellas notan en sus hermanos o en sus compañeros de juego hombre y reconoce como más grande y por consiguiente superior a su propio equipo anatómico. Mientras que un niño pequeño teme la pérdida de su pene, una niña pequeña supone que ha tenido ya uno y lo ha perdido. Le echa la culpa por esta castración imaginaria y le tiene envidia a su padre porque tiene el órgano que ella quiere. Bueno, es una envidia según este teórico que es Freud, una envidia que tiene una atracción ustedes seguramente, es algo inconsciente, no es que la niña o el niño hace de por sí, es algo inconsciente. Puede ver que las nenas son muy apegadas a los padres, ¿verdad? Como le dije, el sexo opuesto le atrae por la curiosidad que tienen ellos de su forma de ser, pero no de forma consciente, sino es algo inconsciente que tiene el niño. Después está su otra parte que es el Edipo, que es lo contrario, que el concepto de Freud del complejo Edipo, el apego sexual de un niño pequeño a su madre y la rivalidad con su padre. Se llamó así por un antiguo mito griego en el cual Edipo mató a su padre y se casa con su madre. Freud creyó que un niño en la etapa fálica tiene fantasía sexual con su madre y pensamiento asesino en relación con su padre, a quien ve el que como un competidor de su amor y de su afecto. Inconscientemente, el niño pequeño quiere tomar el lugar de su padre, pero reconoce su poder. El niño está atrapado entre sentimientos conflictivos, afecto genuino por su padre y denominado por la hostilidad, la rivalidad y el miedo. Bueno, según Freud en esta parte que es complejo de Edipo, también tiene el niño, en vez de que la niña tiene, ¿verdad?, envidia a su, más bien, deseo del apego hacia su padre, pero acá el niño lo contrario, tiene envidia hacia su padre, nos dice que quiere ser su rival, pero no, es un apego más emocional del niño hacia su madre, ¿verdad? Y hace una competición, dice, contra su padre. Es lo que es la diferencia. El complejo Electra es el apego hacia la niña, hacia la padre, y el complejo Edipo sería el nene hacia su madre. Bueno, está bien. Vamos entonces a proseguir. La identificación con el agresor que ocurre al final de la etapa fálica, alrededor de los 5 o 6 años de edad, permite la creación del superyo, el aspecto de la personalidad que representa los valores comunicados por los padres y otros representantes de la sociedad, el proceso por el cual estos valores se incorporan se llaman introyección. Bueno, es el super yo, como dice el super yo, ¿verdad? Sería lo que
aprendemos de nuestro entorno, que es nuestras normas sociales, las conductas, todo lo de convivencia, el respeto hacia las otras personas, ¿verdad? Aprendemos y el super yo hace que detenga, ¿verdad? Al yo y digamos inconsciente a nuestros deseos, por ejemplo. Un ejemplo, un niño quiere demasiado un juguete, pero si mamá le dice, no, ese no es tuyo, ese es ajeno, entonces, ¿qué hace el super yo? El super yo sabe que es incorrecto hurtar las cosas ajenas, así que no lo hace. Pero hay un problema. Si el super yo no es bien enseñado, estructurado, si no le enseñaron a Pedrito que robar es malo, él no va a saber que es malo. Para él va a ser algo normal. Yo quiero ese juguete y voy a agarrar y voy a llevar. Entonces, el super yo también debe de ser bien estructurados por los padres y la sociedad, porque deben enseñarles. Si yo no aprendo y si yo no sé que eso es malo, ¿cómo voy a realizar, verdad? ¿O cómo voy a hacer? Entonces, si el robar para mí no es malo, yo fácilmente voy a ir a robar. Pero si robar es malo para mí, ahí ya entra el conflicto entre el yo y el super yo. El yo va a desear tenerlo, pero el super yo dice, no, ese es ajeno, no es tuyo, no sirve robar. Entonces yo no robo. No sé si me explico bien. Entonces, el super yo es desarrollado y aprendido dentro del seno familiar y también social. Actúa inconscientemente la mayor parte en respuesta al miedo. El super yo interior interioriza las reglas paternas de lo correcto y lo incorrecto. Freud creyó que el desarrollo moral de las niñas es incompleto. Ellas no pueden desarrollar un superior tan fuerte como los niños porque no temen la castración, dice. El superior es la última parte de la personalidad que se desarrolla después del subconsciente y el yo. El super-yo trata de evitar que el subconsciente actúe bajo sus impulsos. El yo actúa como un mediador. Trata de encontrar medios para gratificar al subconsciente mientras acomoda los demandas del superyo. Acá, por ejemplo, Freud dice que el super yo es mucho más fuerte del niño, que el niño tiene muchas más reglas que las nenas que respetar, por ejemplo. En la parte emocional, por ejemplo, las niñas, nosotros no les enseñamos a las niñas que se puede expresar fácilmente. Esa es nuestra tradición acá en nuestro país. Y a los niños que no debe expresarse libremente, por ejemplo, no llorar tan fácilmente, no decir todo lo que siente, ¿verdad? Eso es nuestra forma de enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros nos desarrollamos según la enseñanza que nos dan nuestros padres, nuestras culturas, tradiciones, nuestras religiones, ¿verdad? Todos esos factores que crean nuestra personalidad. Después tenemos el super yo consta de partes positivas y negativas. El yo ideal define los debes o deberes, conducta por lo que aspiramos a rendir aprobación de y sentimiento orgulloso, nos dice. La conciencia define los no debes, conducta por lo que se nos castiga o por lo que nos sentimos culpa o avergonzados. Nuestras normas, ¿verdad? Viene también con reglamento y con castigos. Si yo hago algo malo, yo sé bien que voy a tener un castigo. Entonces, al temor a ese castigo, yo no hago esas cosas o esas cosas que me prohíben. Por ejemplo, nosotros en nuestro mundo adulto, robar es un delito.
Si yo robo, yo sé bien que tengo que pagar con la justicia, ¿verdad? Me puedo ir a la cárcel. Y eso me detiene a no hacer ese acto, ¿verdad? Entonces, el reglamento. En el mundo de los niños, por ejemplo, si un niño le dice a su mamá, no vaya a tocar esto, y si toca, ¿qué sucede? La mamá, ¿verdad? Le castiga. Le pega o le insulta o le prohíbe algo, perdón. Insultar, ¿verdad? No, sería una reprensión, pero eh, de forma, digamos, de enseñanza. El- Hay diferentes tipos también de enseñar a los niños, por ejemplo, o castigar a los niños. El castigo puede ser físico, pero no agresión. Puede ser verbal, pero no insulto, ¿verdad? De forma verbal, enseñando o restringiéndose de algo querido. Por ejemplo, quitándole la televisión, su tablet, su computadora, algo, ¿verdad? Que el niño aprecia. ¿Para qué hay ese castigo? Para que el niño aprenda a no cometer, ¿verdad? Esos errores. Desde pequeño se le enseña los reglamentos y normas de convivencia para poder en la adultez ya o sea, ya aprender las normas de convivencia y no cometer errores. Bueno, algunas preguntas, algo que quieren comentar antes de pasar en esta parte. Bueno, teoría del aprendizaje social, observación e imitación de modelos. Freud da énfasis a la biología y Erikson a la sociedad y la cultura, pero ambos están de acuerdo en que los padres tienen un impacto vital en la psique del niño. Los teóricos del aprendizaje social también acentúan el papel de los padres, pero de una manera diferente. Estos teóricos sostienen que los niños aprenden de mirar a sus padres y a otros adultos, lo que significa ser hombre o mujer y qué clase de conductas son correctas y propias. Estos teóricos mencionan que aprendemos todo lo que los demás hacen cuando somos niños. Por ejemplo, algunas veces los adultos están diciendo algo, o sea, están platicando, algunas veces mencionan cosas que no deberían escuchar los niños, pero como el niño está distraído y jugando ahí, parece que no escucha, pero no. Los niños cuando están en tu entorno, ellos están observando todo, todo lo que decís, todo lo que haces. Todas esas formas el niño está escuchando y aprendiendo a la vez. Ellos eso canalizan y meten todo, ¿verdad?, en su cerebro y después resalta en su actitud. ¿Cómo tiene lugar la identificación? Mientras Freud vio la identificación como la resolución del conflicto de Edipo, la teoría del aprendizaje social ve la identificación como la consecuencia de la observación y la imitación de un modelo. Normalmente el modelo de uno es un padre, pero los niños pueden también formar imitando a un abuelo, un hermano mayor o una hermana, un profesor, una niñera, un jugador de béisbol, una personalidad de la televisión. Los niños generalmente escogen características de varios modelos diferentes, los cuales seleccionan con base a cuánto poder parecer tener una persona que tan estimulante o protectores son. Puede imitar a varios, no solamente a mamá, papá, también ser hermanos. Alguna vez agarran modelos. Si tiene un niño, tiene un hermano y que se sienta orgulloso de su hermano, que su hermano sabe jugar bien el fútbol, que su hermano es bueno en el colegio, siempre se le está, digamos, calificando de buena forma a su hermano. El niño también lo aprende a admirarlo y a imitar todo lo que hace. Por eso siempre que cuando hay hermanos mayores
ese hermano más pequeño siempre imita lo que su hermano hace. Si estudia una carrera, después el otro quiere estudiar lo mismo que su hermano, o si su hermano juega fútbol, quiere jugar fútbol, así, em, por imitación, ¿verdad? También tenemos ahora la imitación de los héroes, por ejemplo, en la televisión, como Spider-Man, Superman, todas esas cosas también imitan los niños cuando juegan, ¿verdad? Podemos ver que le encanta y a veces, ¿verdad? Idolatra ya esos personajes. Pero es más conveniente que el niño invite, ¿verdad? Personas reales que ficticios. De acuerdo con Joren Kahn, en 1958 y 1971, cuatro procesos interrelacionados establece y nace más fuerte la identificación. Quiere ser como el modelo. Por ejemplo, los niños pueden querer parecerse a un héroe deportivo cuya fuerza y agilidad desea tener. Por ejemplo, quieren volar como Superman. No, y hoy en día, ¿verdad? Que los niños también idolatran, son los jugadores de fútbol, quieren ser como el tal tipo de personaje, ¿verdad? Del fútbol, que quiere jugar como él, ganar, quiere ser reconocido mundialmente, por ejemplo. Actuar como el modelo. En el juego y en la conversación, los niños a menudo adoptan los manerismos, las inflexiones del voz, la expresión del modelo. Muchos padres se sobresaltan al oír sus propias palabras y el tono de voz salir de la boca de un niño, ¿verdad? Imitan alguna vez en su juego, ¿verdad? Se viste como papá. Por ejemplo, papá si se va a una oficina, se pone su corbata, como les dije hace rato, sus zapatos, imita sus movimientos, sus hablas, como chao, ya probé el trabajo, ya vengo enseguida, por ejemplo, todas esas palabras. Después, sentir lo que el modelo siente. Los niños a menudo experimentan emociones como aquellas que el modelo muestra. Por ejemplo, cuando un niño ve que su madre llora después de la muerte de un pariente de fuera de la ciudad, la niña llora también, no por alguien o a quien escasamente conoce, sino porque la tristeza de su madre lo hace sentirse triste. Bueno, se siente, ¿verdad? Hasta nosotros adultos sentimos las emociones, ¿verdad? De la otra persona querida. Por ejemplo, si veo que mi mamá se siente triste o yo siento también su tristeza, ¿verdad? Por ejemplo, y los niños, ¿verdad? Si ven a mamá o se enoja mamá por algo, ellos se enojan también, ¿verdad? Si le dice a su hermanito, eh, no eches esto, le dice su mamá, ¿qué hace también el niño? Si su hermanito echa, el niño también se molesta y dice, ay, no, ¿por qué echaste? Mamá no quiere que eche, ¿verdad? Se me enoja y empieza, como mamá también se va a enojar, ¿sabe? Ellos también se enojan, ¿verdad? Bueno, creo que nuestro tiempo ya está a punto de terminar también. Creer que ellos son el modelo, los niños creen que ellos se parecen al modelo. Cuando chiste como el modelo camina como el modelo, le identifican como su padre está menos reforzado por los comentarios de la otra gente. Tú de verdad tienes los ojos de tu padre, ¿verdad? Le encanta a los niños decir, le pareces mucho a tu papá, cómo hablas, cómo sos, tu ojo, tu cabello, tu piel, ¿verdad? Todo. Entonces le encanta eso a los niños. Desarrollo cognitivo y procesos mentales. Acá lo dice que Marcy resuelve eso de aquella llamada una niña, porque la gente la llama niña. Ella calcula la clase de cosas que se supone que la niña haga y lo hace exactamente como se imagina que funcionan los interruptores de luz y los cordones de las cortinas. En otras palabras, aprende su identidad sexual de la misma manera como aprende todos los demás en su mundo al empezar a activar sobre su experiencia. Esta es la teoría del desarrollo cognitivo propuesto por Larsen Kohlberg. Bueno, también nosotros aprendemos cómo nuestro sexo se expresa, como nuestro género, ¿verdad? Si somos mujeres,
como una femenina debe de ser. Una mujer no debe ser gritona, ¿verdad? Una mujer, por ejemplo, debe ser, ¿verdad? Más emocional, más cálida, más amable. Por ejemplo, eso nosotros aprendemos. Los nenes, por ejemplo, los nenes no deben usar polleras, por ejemplo. Y no, es incorrecto, no es de un nene. Los colores rosas, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos enseñan, todos nos somos enseñados a través de nuestra convivencia, a través de nuestro aprendizaje, cómo debemos de ser nuestra persona. Por ejemplo, ahora, en la actualidad son más liberalistas las mujeres, ya trabajamos, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que no eran admitidas anteriormente, pero hoy en día sí. Entonces, también según la etapa, o según, digamos, el tiempo que vivimos, también aprendemos cómo es nuestra convivencia, nuestra moralidad, nuestra conducta, nuestra forma de ser, todo eso aprendido. Entonces, en lo general, nosotros nacemos con habilidad de aprendizaje y tenemos biológicamente, venimos ya desarrollados de alguna forma, pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué aprendemos? Venimos aprendiendo poco a poco todo lo que somos, nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra experiencia, nuestra forma de ser cada ser humano. Soy mujer, tengo que hacer así, soy hombre, tengo que hacer de esa forma, así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace? Lo que procesa son el cerebro y se quedan ya en el cerebro esas informaciones. Nos quedan algunos minutos. Si no tienen algunas preguntas, algo que mencionar, lastimosamente nuestro tiempo pasa muy rápido. Alguna experiencia que quieren contar de sus vidas, de sus niños. Bueno, identidad y conservación de su identidad sexual. Para aprender su identidad sexual de acuerdo con Colbert, los niños no dependen de los adultos como modelo o distribuidor de recompensa y castigo. En lugar de eso, ellos se clasifican activamente a sí mismo y a lo otro como hombre o mujer y luego organiza su vida alrededor de esta diferencia. No es que mamá le dije, si vos no te comportas como niño, yo te voy a castigar, ¿no? ¿Verdad? No, como niño, no, no, ¿verdad? Ellos no aprenden de esa forma la identidad sexual, sino cómo ven, el niño toma a su papá como ejemplo y como todo lo que el padre hace o es admitido por el hombre, ellos agarran para sí y también las nenas y el modelo en casa de los sexos iguales de cada ser humano. Identidad sexual nos dice que la conciencia del hombre o mujer puede empezar alrededor de los 2 años. El final de la etapa sensoriomotora hacia los 3 años de edad, de acuerdo con Olver, la mayoría de los niños tienen una idea firme de cuál es el sexo al que pertenece un niño de 3 años. Por ejemplo, se opondrá enérgicamente si alguien por molestarle le dice, eres una niña, ¿verdad? Se molesta muchísimo. Niñita, por ejemplo, a los nenes, niñita, pareces una niña muy llorón o algo, ¿verdad? O alguien para molestarles o digamos, su igual, otros niños de su misma edad le dicen, pareces una nena o pareces un nene a la niña, ¿verdad? Eso es como forma, que es insulto para ellos mismos. ¿Cómo conserva su identidad sexual? Nos dice, ocurre al darse cuenta a los niños de que su sexo siempre será el mismo. Generalmente sucede más o menos entre los 5 y 7 años. A la edad de 3 años, este conocimiento puede no estar presente, como fue claro en los casos de Eric, quien dijo a su madre, cuando crezca quiero ser una mami, exactamente como tú, así puedo jugar tenis y manejar carro. De acuerdo con Colbert, los diferencia en la conducta sigue al establecimiento de la identidad de género. Así, la razón detrás de la preferencia de Marcy por la muñeca y los vestidos no es la aprobación que ella obtiene por aquellas preferencias, como reclama la teoría del aprendizaje social, sino su conciencia
cognitiva de que tales cosas son inherentes a su concepción de ella misma como niña. Bueno, no podés decirle a un niño de 3 4 años, vos sos niña y tal forma tenés que portar, porque aún no tiene no tiene esa habilidad cognitiva también para manejar eso. Entonces, a partir de los 6 7 años, los niños ya se dan cuenta de qué género es y que va a ser permanente, por ejemplo. Bueno, em, antes de culminar. Los niños de 4 años, Wendy y Michelle, son vecinos. Cuando eran bebés, sus madres las sacaban en coche junto al parque. Aprendieron a montar en triciclo aproximadamente al mismo tiempo y pedaleaba de arriba a abajo. De las acercas chocando a menudo uno con otro y van preescolar juntos, dice. Wendy y Mitchell han seguido escenas muy similares, pero hay una diferencia definida entre ellos. Sus sexos son distintos anatómicamente con órganos sexuales externos e internos diferentes. ¿Cuánta diferencia aplica el ser niña o niña a través de su desarrollo? Ellos, en primer lugar, nos dice que no se notó nada, pero después ellos notaron las diferencias físicas. Cuando de vistas. Entonces, ya notar, y también su gusto, se diferenciaba de forma de gusto, ¿verdad? Que a la nena le gustaba, por ejemplo, le gustaba poner su vestido, le gustaba jugar con su muñeca, al nene, por ejemplo, le gustaba jugar fútbol, le gustaba otra cosa, ¿verdad? Que no es nada de lo que uno, del gusto del otro. Así se diferenciaron en la primera etapa de su vida, no fue, digamos, observado por ellos ni notado, sino en el trayecto de su vida, notaron que sí hubo diferencia de verdad. Cuando ya cumpliendo los 6 los 7 años, pudieron notar las diferencias, digamos, de intereses. Van a notar en el material, por ejemplo, me van a disculpar, pero nuestra hora como ya se está terminando, voy a globalizar nomás ya. Y acá vemos y van a encontrar las gran diferencias generalmente, ¿verdad? Físicas y mentales que tiene cada ser humano según su sexo. Bueno, van a encontrar de los materiales, van a encontrar los materiales eh, en la plataforma y cualquier inconveniencia, cualquier pregunta que no se pueden dejar ahí también en la plataforma y vamos a estar. Profe, los materiales no se puede tener en otra forma que no sea PowerPoint, por ejemplo, en Word o PDF. Sí, se puede. Pero justamente ahora yo alcé PowerPoint y para la próxima voy a tratar de ponerlo en PDF.